Una visión general del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la historia de los esfuerzos de Dios para redimir a la perdida y pecaminosa raza humana. Es el registro del establecimiento del nuevo pacto, que fue la manera de Dios para salvar a la humanidad perdida. En el Antiguo Testamento, podemos ver en Jeremías 31 al 34, Dios había prometido que estableciera un nuevo pacto con su pueblo Israel. El Mesías de Israel sería el que traería este pacto a la existencia. El nuevo pacto se centraría en la vida espiritual y en la redención de Israel. Sin embargo, a medida que se desarrolló el Nuevo Testamento, se hizo claro que el nuevo pacto abarcaría más que a Israel e incluiría el resto de la humanidad. Esto lo vemos también en Génesis 12:3 y en Lucas 22:20. También en Hechos 8 del 6 al 13. El nuevo pacto fue la provisión de salvación de Dios para un pueblo perdido que no podía salvarse a sí mismo. Jesucristo, el Mesías de Israel, inauguró el nuevo pacto con su muerte sacrificial en la cruz. Vamos a hablar sobre los evangelios. La historia del Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios que hablan de la venida de Jesucristo al mundo. Los evangelios registran su vida y ministerio, su vida sin pecado, sus enseñanzas autoritativas y sus milagros que le acreditaban demostraron que era el Mesías, el Hijo de Dios. Su vida acabó cuando la entregó voluntariamente en la cruz del Calvario. Fue su muerte sacrificial en la cruz la que instituyó el nuevo pacto de Dios, haciendo posible que las personas quedasen libres de su pecado y que viviesen en una correcta relación con Dios. El libro de los Hechos. Después de la resurrección de Cristo de entre los muertos, Él les informó a sus seguidores acerca de su misión de ir por todo el mundo y proclamar el nuevo pacto. Tenían la gozosa tarea de anunciar tanto a judíos como a gentiles que todos podían ser redimidos y reconciliados con Dios a causa de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. El libro de los Hechos registra el esparcimiento de estas buenas nuevas durante los primeros 30 años después de la resurrección de Cristo. Las epístolas. Las epístolas o cartas del Nuevo Testamento registran la verdad doctrinal relacionada con el nuevo pacto. Estas 21 cartas dan toda la información que necesitan los cristianos para vivir como gentes del nuevo pacto. Los cristianos viviendo en esta nueva era de la iglesia no estarían viviendo bajo las demandas del viejo pacto, el código legal dado por Moisés. Más bien su norma de vida sería la hallada en el nuevo pacto, dado por Dios en las cartas del Nuevo Testamento. Esas cartas registran los mandamientos, principios y normas que deben gobernar la vida de los que profesan haber entrado en esta relación del nuevo pacto con Dios basada en la obra de Cristo en la cruz. El libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento concluye que el libro de Apocalipsis, que habla de la definitiva y gloriosa aplicación del nuevo pacto, Apocalipsis nos asegura que Dios es ciertamente soberano y que Él cumplirá de manera plena sus muchas promesas a los israelitas y a los gentiles creyentes. Aquellas personas que hayan recibido la vida eterna por medio del nuevo pacto vivirán para siempre con el Señor en los maravillosos cielos nuevos y en la asimismo maravillosa tierra nueva. Sin embargo, los que hayan rehusado entrar en el nuevo pacto por la fe en el Salvador Jesucristo, comparecerán ante el nuevo juez soberano
y serán echados para siempre al lago de fuego. El nuevo pacto. El nuevo pacto es una extensión del gran pacto abrámico. Es uno de 3 subpactos que definen adicionalmente las estipulaciones originalmente dadas a Abraham. Se encuentra en Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 13 del 14 al 17, Génesis 15 del 1 al 21, Génesis 17 del 1 al 22 y Génesis 22 del 15 al 18. Veremos que el nuevo pacto se ocupa mayormente de la cuestión de la salvación después de la caída del hombre y de la entrada del pecado en el mundo. Fue el propósito revelado a Dios traer salvación a los hombres. Las escrituras del Nuevo Testamento son claras acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento. Solo podrían expiar el pecado, pero que nunca podían quitarlo. Lo vemos en Hebreos 9:11 al 15, Hebreos 24 al 28, Hebreos 10 del 4 al 11. Es solo la sangre de Cristo la que puede quitar el pecado y liberar a los hombres de la pena y del poder del mismo. Es solo la sangre de Cristo la que puede quitar el pecado y hacer posible que un pueblo pecador, israelita o gentil, tenga comunión con un Dios santo. Jesús se refirió a su muerte como la base del nuevo pacto. Esto lo vemos en Lucas 22:20. Originalmente en el Antiguo Testamento, Israel y Judá eran los sujetos del nuevo pacto. Esto lo vemos en Jeremías 31, del 31 al 34. Sin embargo, en esta presente edad de la Iglesia, el nuevo pacto se aplica primariamente a los gentiles. Esto lo vemos en 2 Corintios 3, del 1 al 18 y Hebreos 8, del 8 al 13. Pero en el futuro, debido a las promesas dadas a Abraham y a sus descendientes, Israel devendrá el foco del nuevo pacto. Deuteronomio 9:24 y Romanos 11, del 25 al 27. Durante los días de la gran tribulación, los ojos de Israel serán abiertos y muchos acudirán a la fe en el Mesías, haciéndose así partícipes del nuevo pacto.